Bueno, esta es la pantalla de inicio de configuración de los quemadores Natural Fire. En esta pantalla podemos ver el botón de encendido del quemador, de parada del quemador, cuál es la temperatura que me está marcando la sonda de temperatura y cuál es la temperatura de consigna que nosotros le asignamos al proceso. Es una pantalla táctil, totalmente editable. Acá estamos, por ejemplo, modificando la temperatura que queremos de consigna. Y luego aquí abajo tenemos una serie de menús que nos van a llevar a otras pantallas para poder configurar, calibrar y obtener información del proceso del quemador. Si vamos a ajustes, tenemos este submenú donde tenemos una pantalla para el usuario y una pantalla para el instalador. En este caso, en la del usuario, el operador puede ver en qué etapa de funcionamiento se encuentra el quemador, si está la resistencia encendida, si están los ventiladores de combustión encendidos, si el chimango de carga del quemador está funcionando, si el chimango de carga de combustible está funcionando, y poder configurar fecha y hora de la pantalla, de la centralita. Luego, en el nivel de instalador, es un nivel que para ingresar necesitamos colocar una contraseña, con lo cual esto siempre es bueno que lo tenga personal autorizado para operar y configurar el quemador. Y aquí vamos a encontrar un submenú donde vamos a poder ver y configurar todos los parámetros del quemador. Acá tenemos un diagnóstico, que es una pantalla muy parecida a la que tiene acceso el operador, en donde uno puede hacer pruebas de funcionamiento. En este caso estoy prendiendo la resistencia, puedo encender la electroválvula, el sinfín de carga, el ventilador. Uno puede ir chequeando todos los periféricos del quemador desde esta pantalla antes de darle arranque o comienzo del encendido del quemador. En esta pantalla tenemos la posibilidad de configurar todos los parámetros que el quemador necesita para su correcto funcionamiento. En síntesis, lo que tenemos que hacer es, en la parte de combustibles, determinar cuál es el combustible que vamos a utilizar y especificar cuál es el poder calorífico. Si vamos a utilizar pellet, por ejemplo, son 5 kW por kilogramo, y después vamos a la sección de gramos y tenemos que decir al quemador cuántos gramos carga nuestro chimango en 30 segundos. Para lo cual apretamos este botón, va a activar durante ese tiempo el chimango, y una vez que concluyan estos 30 segundos, hacemos un pesaje de ese combustible, de ese pellet, y lo colocamos en esta casilla. Por ejemplo, 520 gramos. Con esos dos parámetros, el quemador ya está en condiciones de poder hacer los cálculos de cuánto combustible va a necesitar de acuerdo a la potencia que nosotros le asignemos. En la pantalla de potencia, seguimos con pellet, tenemos la posibilidad de configurar 4 niveles de potencia, 3 niveles de potencia principal y una cuarta potencia que nos va a servir para un bajo fuego si es que queremos que el quemador funcione de esa manera. Si queremos que el quemador funcione en sistema modulante, vamos a programar una potencia mínima, vamos a poner por ejemplo 30 kW, una potencia media de por ejemplo 50 kW y una potencia máxima de 75 kW. Con esos parámetros de peso, tipo de combustible y la potencia que nosotros estamos asignando en esta pantalla, el quemador va a trabajar de forma modulante y automática. También el sistema cuenta con la posibilidad de colocar una termocupla o una sonda de presión. La sonda de temperatura puede ser de tipo PT100 o de tipo K, y uno puede configurar en esta pantalla cómo quiere que el quemador trabaje, si va a estar modulante o va a ser límite, que en este caso sería un sistema on-off. En control externo, uno también puede determinar si quiere que haya una señal externa que maneje el quemador y me haga ese encendido o ese apagado, como si fuera un termostato de un horno o un termostato de una caldera. Desde esta pantalla principal podemos acceder a la información sobre el proceso de combustión. Por ejemplo, podemos obtener cuál es el consumo que hubo en ese periodo de tiempo o los totales consumidos de combustible. Se puede acceder a un gráfico de temperatura en función del tiempo y un gráfico de el nivel de llama obtenido en función del tiempo. También tenemos un interruptor horario que permite el encendido automático del quemador
Tenemos acá el inicio de la secuencia y cuál es el horario de paro del quemador y cuáles son los días de la semana que uno necesita que el quemador funcione. Con lo cual no se necesita un operador para que encienda el quemador, se puede hacer de una forma totalmente automática. Inclusive se puede manejar desde el app remoto que uno tiene en el celular. Cabe destacar que en esta central Natural Fire no solo podemos manejar los sistemas de combustión del quemador, sino que también tenemos la posibilidad de utilizar interruptores horarios y controles de temperatura, con lo cual son 3 equipos en uno solo: combustión, temperatura y temporizado.